Bueno, que me toca un panel importantísimo porque creo que es un panel central para poder comprender cómo está trabajando las secretarías ejecutivas de los CIPINAS en diferentes lugares, ¿verdad? Que tiene esa particularidad interesante de conocer si hay algún matiz particular según el contexto en donde se desarrolle. Y lo otro también, cómo se fortalece y se trabaja con esa relación tan interesante que tienen ustedes con la sociedad civil. En este panel van a estar Norma Gabriela Salazar Rivera, de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Quintana Roo, Carmen Lucía Mungía Gallegos, de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Sonora, Lorena Lamas Arroyo, de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Zacatecas, y Berenice Alejandra Pérez Ortiz, de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA de Querétaro. Entiendo que están las cuatro aquí conmigo, así que les doy una bienvenida y un gusto poder estar aquí con ustedes hoy en día. Me han indicado que tenemos 45 minutos, así que vamos a estructurar el espacio de la siguiente manera. Vamos a hacer como 3 bloques y a partir de unas preguntas generadoras les pediría que cada una de ustedes inicialmente durante 5 minutos pudiera ir respondiendo. Yo quisiera iniciar con una pregunta con 2 preguntas. Una que me parece importante, sobre todo que tenemos una amplia participación hoy de asistentes a este foro y que hay también personas de la región y de otros lugares y que creo que es interesante poder comprender cómo funcionan, cómo se estructuran las secretarías ejecutivas y si hay alguna particularidad. Por ejemplo, aquí tenemos, están ubicados en diferentes partes de México y saber si hay alguna particularidad según en donde se desarrolle. Y adicionalmente a eso, si pudieran también compartirnos es qué acciones están implementando las secretarías ejecutivas para promover y fortalecer el diálogo y la coordinación con las organizaciones sociales. Adelante, le pediría tal vez a Norma, luego a Carmen, a Lorena y Berenice exponer hacer sus aportes, sus reflexiones. Adelante, Norma. Sí, muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias al maestro Juan Martín Pérez. Muchas gracias, Juan Martín. Siempre ha sido un referente importante en el trabajo de niñez y adolescencia, no solo en Quintana Roo, sino en el país, y estoy segura que en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino de otros continentes. Gracias por la invitación. A la licenciada Constanza Tor San Román, también muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos a los estados en este trabajo de las secretarías ejecutivas. Y también saludo con mucho gusto a Isabel Crowley, quien fue una impulsora importante de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de los sistemas, estando ella como representante de UNICEF en México. Pues bueno, yo traía una presentación, pero veo que el tiempo se va a acotar. No sé si es posible compartir rápidamente sobre la primera hoja perdón, la primera lámina, si la pueden poner, que es un poco sobre los antecedentes en México y para estar en contexto de lo que ha sido y de cómo ha sido el proceso de atención y cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia en nuestro país. Y yo quisiera partir de un programa muy especial que se denominó La Gota de Leche. Este programa surgió en Francia después de un conflicto bélico en 1874. Y obviamente lo que tenía este programa era justo atender a niñas, niños y adolescentes en condición de hambruna, de enfermedad, de orfandad. Y bueno, es hasta 1929, justo cuando el doctor Ignacio Chávez, quien crea el Instituto Nacional de Cardiología en México, propone este programa y empieza a trabajar desde no solo el punto de la salud, sino con una visión médico-social
y tuvo un impacto en lo social sumamente relevante en cuanto a que no solo se concentró al trabajo hospitalario, sino que ya trascendió para supervisar a todos los productores de leche, a los establos que estuvieran en buena higiene y que porque finalmente era el alimento que iban a recibir niñas, niños y adolescentes. También se destaca en este programa la creación de comedores públicos, además de dotar de alimento recetado. Esto es, cuando se detectaba una niña, niño, adolescente con ciertas carencias, pues evidentemente el médico recetaba y las instituciones tenían que cumplir con esa indicación. Y entonces esto ya trasciende y nos da una idea de lo que era este trabajo coordinado, este trabajo interinstitucional. Lamentablemente, esto fue un periodo muy corto, más o menos de 2 años, y pues bueno, aquí el asunto es que estos médicos que impulsaron este programa conformaron un comité, y este comité le dio seguimiento al programa, ya como sociedad civil organizada. Creo que es importante resaltar algunos puntos. A lo mejor me voy a saltar por cuestiones de tiempo algunos aspectos, pero entre la gota de leche de 1929 y 1961, que nace el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, impulsado por la esposa del presidente Adolfo López Mateos, aquí en México, la señora Eva Sámano, en donde empiezan a trabajar con la dotación de desayunos escolares, que seguramente muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de recibir esos desayunos escolares, y que lamentablemente se fue perdiendo este trabajo interinstitucional. Pero quiero decirles que entre la gota de leche de 1929 y 1961, la creación del INPI, hubo una etapa importante en donde el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, otorgó un presupuesto de 40 millones de pesos para la atención a la niñez y la adolescencia. Como les digo, lamentablemente ciertos esfuerzos se pierden pues por muchas circunstancias. Entre ellos yo destaco la parte de la sensibilidad y la voluntad política. Y bueno, como ustedes ven, posteriormente se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, el IMAN. Estos se fusionan y dan nacimiento al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a partir de 1977. Lamentablemente, se encasilló el tema de niñez y adolescencia como parte de una responsabilidad de una institución. Y en este caso se ubicó al DIF como si fuera la única institución responsable de la atención a la niñez y adolescencia. Posteriormente surge la ley del año 2000, en donde nace el Comité de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue la antesala del CIPINA, y que finalmente fue impulsado por el DIF. Y es hasta 2014, como ya lo mencionaron anteriormente, que surge la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde la estructura es sumamente importante, puesto que ya surge aquí el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como el órgano colegiado que define la política de niñez y adolescencia. Ya se me acabó mi tiempo. Y bueno, De todos modos, vamos a tener mucho más espacio para que usted pueda. excelente. Está interesantísimo y le agradezco mucho que nos haya podido contar ese proceso de evolución y de cambio, de crecimiento, que además se ve como nuevos enfoques han estado presentes. Luego vamos a darle más espacio, así que no tenga, va a tener toda la oportunidad posible. Me han indicado que tenemos un cambio. La señora Berenice Alejandra de Querétaro no va a estar, sino va a estar Mónica Cobo del municipio de Puebla, así que bienvenida. Le voy a dar la palabra a la señora Carmen Lucía Mungía Gallegos. Adelante, por favor. Sí, voy a compartir, muy buen día, voy a compartir pantalla si me permiten. Me parece que ya tiene. Yes, lo pueden ver. Está llegando. Ahora sí.
acá, ok. Bueno, respecto a cómo avanzar en la coordinación de políticas entre instituciones y diálogo con las organizaciones dentro del CIPINA, preparé una breve ilustración, presentación para poder visualizar y explicar, compartir desde la experiencia, acá 1 año y medio al frente de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Sonora, con ustedes, algunos de los retos que he estado viendo yo por acá. Y bueno, me gustaría compartirles un video de los trabajos que se han impulsado. Primeramente, me dicen si lo pueden ver todas y todos. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, presidido por el gobernador Dr. Alfonso Durazo Montaño, es el organismo encargado de establecer, coordinar y dar seguimiento a políticas públicas y acciones para proteger los derechos de la niñez y adolescencia de la entidad. Las labores de este engranaje derivan de 2 documentos rectores: el Programa Especial para la Atención Transversal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que emana del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y del PROESPINA, Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. Durante el último año se han trabajado con más de 30 secretarías, dependencias, organizaciones internacionales y asociaciones civiles, impulsando acciones y programas como Jornadas por la Niñez, Acción Interinstitucional de Servicios Integrales y Gratuitos para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación Vulnerable. Se han realizado 6 ediciones llevando pediatras, dentistas, farmacia, vacunas, registro civil, corte de cabello, entrega de despensas, activación física y actividades culturales, así como atención médico-veterinaria y esterilizaciones para mascotas. Se aumentó la licencia por maternidad de 14 a 24 semanas a mujeres trabajadoras del Estado de Sonora, derechohabientes de ISSSTE y se agregó la lactancia materna como un derecho de la niñez. Se destinaron 600,000 pesos para el programa Niñas Adelante, anclado en DIF Sonora, con la colaboración del Instituto de Becas y Crédito Educativo y la Secretaría de Educación y Cultura, con el fin de otorgar apoyos económicos a 120 mujeres adolescentes con diversos factores de riesgo ubicadas en 10 municipios para que no abandonen sus estudios. Con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se implementó la terapia asistida con perros en atención a víctimas de violencia, coordinadas por Etograma y Camiso AC. Hasta hoy, 13 niñas y niños han avanzado gracias a esta intervención. A través de una firma de convenio con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, se gestionó la entrada gratuita para niñas y niños hasta los 12 años al Centro Ecológico de Sonora. Además, con CRIT Sonora se están realizando adecuaciones en las instalaciones de este recinto, mejorando la accesibilidad y espacios para niñez y adolescencias con discapacidad. En ese sentido, se reactivó también el programa CRIT en tu escuela, en alianza con la Secretaría de Educación y Cultura, para favorecer la inclusión de niñas y niños con discapacidades en escuelas regulares. Child Fund México y la UNAM capacitaron a 139 docentes de educación básica a través de colección de apapachos, programa que otorga herramientas educativas para ayudar en la recuperación psicosocial de niñez y adolescencia en su regreso a clases tras la pandemia. Se han beneficiado a 1,943 estudiantes en 92 escuelas de diversos municipios. Más de 49 niñas, niños y adolescentes participaron en medios de comunicación como Divertirradio, emitido por Radio Sonora, y Bukis en Acción, programa televisivo producido y transmitido por Telemax, donde se incluyeron a 3 niñas y niños de la comunidad sorda. Se reactivaron labores de la Subcomisión del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Sonora, en coordinación con los 3 poderes de gobierno, y se capacita a 30 personas del funcionariado público en procesos de justicia restaurativa para implementarlos con adolescentes que se encuentran en Itama. Las gestiones de CIPINA Sonora continúan con el fin de transversalizar la perspectiva de niñez y adolescencia en todo el aparato gubernamental, con estrategias, programas y presupuestos que atiendan de forma progresiva los derechos de niñas, niños y adolescentes sonorenses. Excelente. Bueno, entonces esta presentación este video es básicamente un resumen de lo que se ha impulsado desde acá, desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, que tiene que ver mucho con gestión, con buscar que se trabaje la transversalidad con esta perspectiva de atención a la niñez. Hay que mencionar que la terapia asistida con perros nos ha dado excelentes resultados y que además se está impulsando. Se sigue con la Fiscalía, pero ahora estamos atendiendo la ideación suicida, que es un gran problema
en adolescencias, y en los ITAMAs se va a empezar a trabajar, justo creo que esta semana empezamos con el ITAMA, y además la CEAP, atención a víctimas, también está incorporando la terapia asistida con perros, y toda esta gestión se está haciendo desde el CIPINA. Trabajamos con Reinserta, un diagnóstico de adolescentes reclutados por el crimen organizado, y estamos impulsando con la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública acciones transversales que involucran a distintas dependencias para atender las causas de este reclutamiento. Y bueno, la imagen que pueden ver ustedes acá abajo es un proyecto de aproximadamente 12 millones de pesos que está en licitación. La licitación ya está a punto de concluir, creo que me parece que el día de hoy se cierra ya la licitación, y este proyecto va para el área de visitas del Cerezo 1, que está aquí en Hermosillo, que es el que tiene más población y más visitas de niñas y niños, que aproximadamente son 1,000 niñas y niños que visitan a sus papás por semana. Entonces, esta adecuación incluye baños, lavamanos, un espacio digno de recreación, y lo más importante es que incluye arte, murales, y justamente en el tema de los murales se está considerando la opinión. Estamos impulsando también lactarios en centros de trabajo con las cámaras empresariales. Y bueno, les cuento un poquito de todo lo que se ha hecho. Siendo solamente 5, un equipo de 5 personas. La más grande soy yo, que acabo de cumplir 38 años, y el resto son jóvenes de 20, en sus 20, con todo el ímpetu, pero sobre todo con todo el perfil y toda la preparación. Y bueno, mis recomendaciones para mejorar la coordinación de los IPINAS con autoridades y organizaciones, sin lugar a dudas, es tomar en cuenta el entorno político favorable. No se puede hacer mucho si no se tiene un entorno político favorable. Y en ese entorno político favorable, para trabajar a favor de los asuntos de la niñez, se necesita de liderazgo y de perfil. Afortunadamente, acá en Sonora, el gobernador es aliado del CIPINA, es alguien que le entiende al CIPINA, que promueve los asuntos de la niñez, que los eleva en orden de importancia, y eso ayuda muchísimo a que el sistema, que la naturaleza del sistema se active, ¿no? Además, el tema de los perfiles, me refiero acá a la Secretaría Ejecutiva, pues, con humildad les digo que no soy una improvisada, tengo años trabajando en estos temas, y yo creo que eso es lo que ha permitido en gran medida el que seamos pocas en la Secretaría Ejecutiva, pero que esto avance rápido, porque el tema del enfoque de atención a la niñez con perspectiva de derechos humanos y demás es un tema complejo. Entonces, yo creo que una recomendación, un reto que tienen los IPINAS es allegarse de los perfiles adecuados para que realmente el sistema funcione como tal. Entonces, es eso, el trabajo personalizado con cada integrante del CIPINA. Nos hemos esmerado acá en Sonora en darle jugada a cada uno de los secretarios, de las secretarias, de la fiscal, de la directora del DIF, que conforman ese sistema para que se apropien como tal, y sobre todo esa parte política es bien importante para que no vean a la secretaria o secretario ejecutivo del CIPINA como un usurpador, sino como un aliado, es decir, vengo a fortalecer el trabajo que estás haciendo. Mira, te propongo esto, te propongo lo otro. Entonces, el cómo nos acerquemos a cada uno de los integrantes del CIPINA es clave para que realmente el CIPINA funcione como tal. Y con el tema de las organizaciones hay que identificar, hay que hacer un mapeo de los actores, involucrarles, pero sobre todo a los estratégicos, tomando en cuenta la problemática de nuestras entidades. Y por último, los desafíos puntuales. Yo creo que cuando trabajamos el ProESPINA, las secretarías ejecutivas de los IPINAS, nos damos cuenta que tenemos un montón de problemas, y ese montón de problemas, ese cúmulo, tiene origen en lo que decía hace un momento la anterior expositora, en una atención centrada en una sola institución y desde la caridad. Ha permanecido a lo largo de los años en nuestro país. Entonces, tenemos muchos problemas ocasionados por esto, por la desatención y por un tema de encasillarnos en la caridad. Entonces, cuando vemos tantos problemas y los vemos todavía plasmados en un programa, en un ProESPINA, no sabemos ni por dónde empezar. Yo creo que hay que identificar prioridades. Cuando abrimos la puerta de la oficina y asumimos este cargo, hay que pensar en qué vamos a dejar, en qué nos vamos a enfocar, qué es lo que más le duele a las niñas y niños en nuestro estado, qué sí o sí tiene que salir. Esa es una, y no abrumarnos con tanto, ¿no? Y lo otro son el seguimiento. Yo creo que el éxito de todo acá al año y medio ha sido el seguimiento, porque podemos tener grandes ideas y grandes colaboradores y hacer fabulosas alianzas y convenios, pero si no se le da seguimiento, se caen, todo se cae. Entonces, esa sería, digamos, para mí la fórmula de identificar prioridades, pensar en
qué voy a dejar, qué sí o sí tiene que salir, y el seguimiento. Y bueno, la parte política, insisto, el entorno político favorable es crucial. Y bueno, es mucho el trabajo político que se hace desde acá. Me ha tocado que digan, no, es que cuando yo de repente llegaba, me decían, es que no tienes presupuesto. Pero si uno comprende la naturaleza del CIPINA, es mucha gestión política, es un liderazgo político, es hacer alianzas con autoridades o con organizaciones para fortalecer el trabajo. Pero se tiene que tener muy claro, por eso acá puse el perfil, muy claro el enfoque de derechos humanos, y no es un trabajo sencillo porque requiere estudios, preparación, el asumir, el ver a las niñas y niños como personas con derechos, conlleva mucha educación. Bueno, sería todo por mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, señora Munguía, por el trabajo que están realizando excelente y por todo lo que nos ha podido compartir. Me parece que alguien estaba mencionando que tenía dificultades en el audio. Espero que no haya sido así todos los demás participantes. Quisiera solicitarle a la señora Lorena Lamas Arroyo si pudiera pues compartirnos sus primeras palabras con respecto al funcionamiento de las CIPINAS, de las secretarías, y sobre todo con respecto a las acciones que están desarrollando con las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación y hacerme partícipe de este importante foro virtual nacional. Quiero aprovechar para saludar a Constanza, a Juan Martín, a Isabel, a Karen, a mis compañeras de panel, Norma, Carmen, Verónica y Virginia, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Yo quiero iniciar comentando que este próximo 20 de noviembre justamente se conmemoran 33 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo que para lograr que la convención sea una realidad para toda la infancia y la adolescencia del país, hubo cambios muy importantes. Y bueno, pues quiero comentar precisamente dentro de esos cambios está la creación de los sistemas de protección en el ámbito federal, estatal y municipal, lo cual es una excelente iniciativa para trabajar desde los municipios, ya que ahí es donde se palpan las condiciones más desfavorables y reales, precarias que viven las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, también como parte de las políticas públicas, destaco que en los últimos 8 años en el país, y específicamente en el estado de Zacatecas, se ha creado una doctrina amplia y nutrida en distintos aspectos en relación al sistema de protección, la Secretaría Ejecutiva, y por supuesto que todo esto impacta de forma positiva en la infancia y la adolescencia. Haciendo una profunda reflexión, yo considero que han sido muy importantes y destacables estos avances, pero también hay muchos retos que enfrenta todavía la infancia y la adolescencia para que se les otorgue una vida digna y que esta sea una realidad. Por ello, creo que los sistemas de protección somos la clave para que las niñas, niños y adolescentes tengan el acceso a sus derechos. Es decir, los sistemas de protección tenemos claridad sobre el fundamento de los derechos, sabemos las necesidades que tienen las niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de las políticas públicas, de las acciones que se requieren para que niñas, niños y adolescentes puedan gozar plenamente de sus derechos de manera real y de manera efectiva. El que los sistemas de protección tengamos esa claridad, por supuesto que se generan las condiciones y las políticas públicas. Esto nos va a facilitar que niñas y niños puedan gozar de sus derechos y, como lo he mencionado, que sea de una forma efectiva, de una forma real. Los sistemas de protección hablamos un lenguaje moral, un lenguaje humano, de compromiso, de relevancia en la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, y buscamos asegurar que existan las condiciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes
logren en el mayor grado posible el desarrollo de sus capacidades y establecerles las mejores condiciones para garantizar sus derechos. Al mismo tiempo, también nos encargamos de adaptar las perspectivas de quienes están involucrados en garantizar la titularidad de sus derechos y que esto prevalezca. El esfuerzo institucional fortalece el sistema de protección, ya lo habían comentado quienes me antecedieron. Las políticas públicas también se van fortaleciendo, pero estas tienen que tener como base los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. En el estado de Zacatecas nos ha funcionado el que primero sensibilicemos y difundamos los derechos de la infancia y la adolescencia. Con ello, el personal de las diversas instancias debidamente capacitado va a orientar los esfuerzos de las políticas públicas a los remedios de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Aquí quiero hacer hincapié. Si el personal de las diversas instancias integrantes del CIPINA ignora la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, prácticamente carece de contenido importante para la protección integral de la infancia y la adolescencia. Por ello, como primer paso, consideramos importante abordar la capacitación y la profesionalización de las y los principales actores de protección. No sé cómo voy en cuanto a tiempo, si puedo continuar. Sí, ya estamos con los 5 minutos. Vamos a avanzar un poquito para que también puedan tener la posibilidad de extenderse un poco más. Muchísimas gracias y también felicitarles por el trabajo que están haciendo. Quisiera darle la palabra a Verónica Cobo del municipio de Puebla y me disculpo porque antes la llamé Mónica. Adelante. No hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a todas y todos. No puedo prender mi cámara, parece que la tengo deshabilitada. Ojalá que pudieran prenderla, pero bueno, permitirme prenderla, pero aquí estamos. Listo. Ya. Buenos días a todas y todos, es un gusto saludarles. Y bueno, pues finalmente yo quisiera compartir, evidentemente estamos en un tema común, ¿no? Acertadamente las coordinadoras y coordinadores de este evento pusieron el dedo en un renglón sumamente sensible, que es justo la coordinación de políticas públicas dentro de y entre instituciones, el diálogo y la participación directa, que finalmente debería de ser en igualdad de importancia entre los gobiernos, las organizaciones, las niñas, niños y adolescentes y demás actores sociales, ¿no? En un sistema que es donde descansa o debe de descansar y de esa manera podría funcionar, ¿no? Y todavía más importante, así es la vía por la experiencia, ¿no? Que nos ha dejado el camino recorrido, por medio de la cual los derechos humanos y la protección de las niñas, niños y adolescentes pueden realmente tener oportunidad de ser un hecho y no solo una aspiración, ¿no? Lo primero que me vino a la mente, ya que estaba reflexionando en este gran tema, fue finalmente la discusión eterna de pronto, ¿no? Que comparten cosas como los derechos humanos, la ética, el humanismo, la civilidad, el desarrollo sostenible y todas las ideas habidas y por haber que tienen que ver con los asuntos trascendentes del ser personal y social, ¿no? Y a final de cuentas, como lo han dicho muchos pensadores y pensadoras a lo largo de la historia, es para poder ser estos objetivos trascendentales como la defensa, la protección, la garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben de partir de un ejercicio consciente de la voluntad razonada, asumiendo finalmente la absoluta responsabilidad que tenemos como personas, como sociedad y como instituciones para ellas y para ellos, ¿no? Sobre todo reconociendo que históricamente les hemos dejado a un lado, ¿no? En esta integración y en este reconocimiento como sujetas y sujetos de derechos. Y esto lo pensé porque primero que nada la coordinación efectiva de diferentes actores y actrices, ya sean personales o institucionales, en torno a nuestra obligación de garantizar los derechos de las niñas y los niños y de facilitar su desarrollo, sus oportunidades y sus libertades, nos convoca, que es lo que nos convoca finalmente en esta charla,
Es, en efecto, un asunto de voluntad razonada, de responsabilidad, de certeza, de convicción, ¿no? Pero requiere que hablemos el mismo idioma y que nos enfoquemos a los mismos objetivos. Fuera de cualquier ideología, postura política o de cualquier otro pero, bajo mi punto de vista y experiencia, el verdadero problema para que un sistema como este de protección funcione, en efecto, de manera coordinada, armónica y eficaz, parte de lograr que todas y todos finalmente involucrados entendamos lo mismo y caminemos de manera articulada y sistemática hacia exactamente el mismo objetivo: la protección, seguridad, atención receptiva, responsable, en fin, el desarrollo integral de cada niña, cada niño y cada adolescente, ¿no? Y en los mismos términos. Y eso es un menudo reto. A pesar de que estoy segura de que hay convicción en la mayoría de las personas e instituciones respecto a estas metas trascendentales y estos objetivos importantísimos para la humanidad y particularmente para las niñas y niños, pues muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Aún a sabiendas de que la única manera de lograrlo es a través de esto, de la coordinación efectiva, ¿no? Particularmente el caso de los municipios es especial. Y esto es porque, a pesar de ser un nivel de gobierno, el nivel de gobierno más cercano a la gente y que tiene la importante posibilidad de identificar e intervenir de manera más directa con las personas, con las niñas, con los niños y con los adolescentes, tanto en la implementación de políticas públicas como en todo lo demás, la protección oportuna, la urgente, el nivel preventivo, etcétera, finalmente los municipios, a pesar de que tenemos incluso la encomienda de ser autoridades de primer contacto y puente entre ellas y ellos y las otras autoridades ejecutoras, por ejemplo, de protección y de justicia, son quienes menos recursos tenemos, ¿no? Los municipios, y en todos los sentidos, desde normativos, facultativos, humanos, especializados, materiales y financieros, ¿no? Y esto merma las capacidades de atención de una manera importante, sobre todo para resolver estos temas multifactoriales y sensibles, ¿no? Que no pueden resolverse evidentemente de manera individual o unilateral. La experiencia nos ha demostrado evidentemente que no es posible el éxito de ninguna política pública, y menos de este tipo, sin la participación articulada de las instituciones, las organizaciones y las personas. Además de tener una claridad en la focalización y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Lo que no es fácil es encontrar ese punto de convergencia dentro de una misma institución, más aún con otros niveles de gobierno, organizaciones y grupos sociales. Así pues, la manera de lograrlo, en nuestra experiencia, al menos en Puebla, que ya desde 2016 hemos logrado pasar 3 administraciones y diversidad de funcionarias y funcionarios públicos a cargo de los CIPINA y de sus facultades y de su operación, ¿no?, municipal, y se ha logrado hacer funcional en todo este tiempo. Tenemos que partir de que hay un proceso muy importante que también sucede en los municipios en México, ¿no? Los municipios solamente duran 3 años, lo que implica que los procesos de aprendizaje, de capacitación y de sensibilización se tengan que estar reiniciando constantemente, porque a final de cuentas las personas que trabajamos y que trabajan en los municipios se van. Hay mucha movilidad, ¿no? Frecuentemente, cada 3 años. Lo que hemos nosotros logrado implementar y aplicar y es un modelo progresivo, digamos, que consta de 5 pasos, ¿no? Para lograr esta estabilidad y esta red, que es la que permite finalmente podernos sostener. El primero de los puntos es la sensibilización y la información, ¿no? Al interior, y me estoy refiriendo en el nivel interior déjenme ver si puedo compartir rapidísimo una laminita en donde vienen estos 5 pasos para que sea más. Señora, ya tenemos el tiempo fuera. Sí. Ok. Nos quedan 10 de volada. minutos y quisiera también darle la oportunidad, tal vez en esos 3 minutos que posteriormente le quedan, pueda compartirnos esas. Claro, rapidísimo. Entonces nada más aviso los 5 pasos. Primero, mantenernos sensibilizados e informados y estar reiniciando ese proceso constantemente con las nuevas autoridades y funcionarias y funcionarios. Después, evidentemente, construir bases institucionales muy sólidas a partir
de lo que nos establece la ley, ¿no? Finalmente estableciendo prioridades, generando los Promupina, ¿no? Los programas de protección y sobre todo buscando que los cabildos, en este caso municipales, a la hora que entren prácticamente, establezcan con prioridad de los gobiernos municipales pues, precisamente el derecho de prioridad y el interés superior de las niñas y los niños por decreto de cabildo, ¿no? Eso es muy importante porque nos permite movernos, nos da campo de acción. Evidentemente fortaleciendo las redes con todas y todos los actores sociales involucrados. Por cuarto punto, garantizar el seguimiento, la evaluación y la mejora continua de nuestros procesos de manera conjunta. Y por último, manteniendo y reactivando el interés. Esos son los 5 pasos que nosotros hemos implementado y que nos han permitido desde 2016 continuar con este proceso. Excelente, señora Gómez. Muchísimas gracias y también felicitarla por el trabajo que están realizando. Ya que se nos está yendo el tiempo, quisiera darles a cada una 3 minutos. Creo que le vamos a tomar unos 3 minutitos de más al tiempo. Pero uno, bueno, quienes no han podido todavía exponer más sobre el trabajo que están haciendo, pero sí quisiera solicitarles que nos dijeran, sobre todo porque ustedes lo han planteado, la señora Constanza al inicio, hizo referencia a la importancia de esa relación con sociedad civil y lo clave que ha sido también para levantar la voz conjuntamente y fortalecer los CIPINA, ¿verdad? Y en diferentes procesos y desarrollos, y creo que la señora Cobo también habló de la necesidad de que todos los actores involucrados participen en una sinergia común, ¿no? Entonces, si pudieran también mencionar alguna experiencia, sobre todo porque en la región de las Américas, en América Latina, esa relación que tienen ustedes tan fuerte con sociedad civil no es tan evidente, ¿verdad? Y nosotros queremos también aprender sobre cómo se hace, si hay alguna experiencia relevante que ustedes quieran compartir y también algún desafío con respecto a cómo sostener esa dinámica entre Estado y sociedad civil. Entonces le voy a dar la palabra a la señora Norma. El tiempo es el que nos define, ¿verdad? Sí, agradezco que puedan respetar los 3 minutos cada una. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, yo me quedé en la parte de la ley en 2014, que bueno, desde que México firma la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la ratifica en el 90, pasaron 25 años para que surgiera esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, tenemos una deuda histórica en cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia en nuestro país, que tenemos que ir pues retomando todos estos compromisos para devolver a las niñas, niños y adolescentes justamente este tiempo perdido y los sistemas de protección integral, los CIPINAS, a nivel municipal, a nivel estatal y por supuesto a nivel federal, son la clave para poder abarcar todos estos vacíos que hemos y toda esta deuda que le debemos a las infancias y a las adolescencias. Y bueno, comentarles que tenemos que seguir luchando porque el tema de niñez y adolescencia sea un tema de Estado, no un tema de gobierno. Los gobiernos cambiamos, el Estado permanece. Y entonces es importante que, así como defendemos nuestro petróleo, así debemos de defender a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y algo muy cierto que comentan, los gobiernos cambiamos, la sociedad civil permanece. Y es importantísimo que sigamos trabajando con sociedad civil organizada. Y bueno, yo nada más comentarles que venimos de una pandemia en donde las y los grandes perdedores han sido niñas, niños y adolescentes. Y esto nos obliga a seguir trabajando con las instituciones precisamente para concientizar de la responsabilidad que por ley tenemos las instituciones. Y les pongo un ejemplo que en el día a día vivimos las secretarías ejecutivas y que sé que seguramente le pasará lo mismo a Zacatecas, a Puebla y a otros lugares. En alguna ocasión hicimos una reunión para conmemorar el Día Internacional de la Niña y cuando comenzamos a hablar de qué se trataba, la Secretaría de Obras Públicas me dijo, perdón, ¿se trata de niñas, niños y adolescentes? Le dije, sí. Ah, no me corresponde, yo no tengo nada que ver con ellos, eso le toca al DIF. Le dije, permítame, ingeniero, a ver, usted construye escuelas, ¿verdad? Y me dijo, sí. ¿Abre caminos? Sí. ¿Construyen parques? Sí.
Bueno, entonces sí tiene que ver con cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia, puesto que garantiza el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito y el derecho al juego. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días las secretarías ejecutivas con las instituciones que estén dentro, integrantes del sistema, que son, como decía Lore, no recuerdo, creo que fue Lore, que los primeros convencidos y conscientes del trabajo que se tiene que hacer son los integrantes del sistema, este órgano colegiado. Y en consecuencia tendremos que trabajar con toda la estructura de gobierno, y aquí también el diseño de la ley es excelente porque involucra a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes del Estado, y definitivamente tenemos que trabajar de la mano entre todos para tener resultados tangibles y de impacto en nuestra niñez y adolescencia. Cuando no lo hagamos, pues vamos a tener las consecuencias en la reconstrucción del tejido social. Si queremos que nuestro tejido social cambie, tenemos que trabajar hoy con niñas, niños y adolescentes. Hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Salazar, por sus palabras y por su pasión también en este tema. Le doy la palabra a, bueno, la señora Mungía parece que se tuvo que retirar, entonces le daría la palabra a la señora Lorena Lamas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo hace ratito me quedaba en cuanto a comentar que la capacitación y la profesionalización son parte muy importante para sensibilizar a los diversos actores en la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. También es importante mencionar que dentro de las políticas públicas es muy importante la coordinación interinstitucional, intergubernamental y, por supuesto, una parte muy importante de la organización de la sociedad civil. Ello es importante para el éxito de las políticas públicas, pues de la cooperación y la coordinación que se lleva es el éxito del trabajo en conjunto que se va a reflejar en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. También como política pública transversal es muy importante el presupuesto. En el estado de Zacatecas, en conjunto con la Coordinación de Planeación de Gobierno del Estado y dentro de los foros estatales que se realizaron para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, por indicaciones del gobernador del Estado, el licenciado David Monreal Ávila, incorporamos la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, y de igual forma logramos identificar 23 dependencias que cuentan con esta transversalidad, y al mismo tiempo damos seguimiento al Programa Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de integrar esta perspectiva que garantice y promueva, restituya los derechos de este grupo de la población desde las atribuciones y funciones de cada entidad de la administración pública. En más de 8 años de que se aterrizó el tema en el país y gracias a la existencia de los sistemas de protección, se han tenido bastantes avances, como es la creación también de la normatividad federal, estatal, municipal, la armonización con la ley general y los ordenamientos internacionales, y también por primera vez se realiza de manera constante diagnósticos especiales sobre las diversas situaciones que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, y tenemos una coordinación y un trabajo interinstitucional con diversas dependencias y organizaciones de la sociedad civil que, bueno, por parte de las dependencias se rinden de manera periódica informes, y estos informes han ido presentando las bases para que verdaderamente se vele por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Zacatecas. También apegados a la normatividad y rendición de cuentas, que es muy importante. Los sistemas de protección, la integración de los organismos de la sociedad civil son muy importantes y bueno, pues de conformidad al artículo 1 constitucional, no puede haber marcha atrás. Tenemos que seguir luchando y fortaleciendo estas instancias para seguir trabajando y seguir velando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, señora Lamas. Me disculpan, pero me dicen que nos quedan 2 minutos y el cierre ya. Solo pedirle, y le voy a solicitar a la señora Cobo, más bien hacer una conclusión de 1 minuto. Así yo para poder... Rapidísimo.
Creo que son 3 niveles relevantes, ¿no? De coordinación y sumamente relevantes, ¿no? En primer lugar, la institucionalización, ¿no? De la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de los gobiernos, ¿no? Del nivel que sea. Después, con los otros niveles de gobierno, con la sociedad civil organizada, pues, y con las propias niñas, niños y adolescentes, madres, padres y cuidadores. Y en función de estos niveles, lo que importa o lo que funciona es, por un lado, tener muy clara la obligación ética, ¿no? Que tenemos, pero también la obligación legal, ¿no? Y si sentamos las bases de la institucionalización a partir de una sistematización obligada que tengamos los gobiernos de hacer todo este entramaje, entonces va a ser mucho más fácil poder tener continuidad sobre todo, ¿no? Y no estar reiniciando procesos constantemente que tienen que ver con la capacitación y con la sensibilización, ¿no? Y quedarnos como en ese nivel para poder avanzar. Lo más importante, según mi punto de vista, y que nos ha funcionado, es la institucionalización de los procesos y de los productos y del CIPINA como tal en esta red y en este entramaje, porque a final de cuentas la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son relevantes para poder darle sentido e impulsar estas situaciones, ¿no? Obviamente con las niñas, los niños y adolescentes al centro de la política pública. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes 4 por todos sus aportes, también por compartir sus experiencias y sus reflexiones. Yo quisiera nada más algo para cerrar y insistir en algo que ustedes han dicho, es que los sistemas de protección integral son la clave para la garantía de los derechos humanos. Y agregando desde esta obligación ética y legal, ¿verdad? Que me parece también muy importante. Y lo otro que tiene que tener una mirada, una lógica de Estado, ¿no? Y con una mirada de largo plazo y con acciones de largo plazo y con condiciones tanto de sostenibilidad como también en todas las personas que están trabajando y desde todos los niveles en que se desarrolla, ¿verdad? Y obviamente con la activa participación de los niños, niñas y adolescentes también como protagonistas. Entonces, con eso cierro. Muchísimas gracias a todas ustedes y mucho éxito en el trabajo tan importante que están haciendo.